Imagina a Viggo Mortensen desviando un cuchillo real en plena escena, o a Sean Connery rechazando $400 millones porque no entendía el guión. ¿Y si Frodo hubiera sido interpretado por Jake Gyllenhaal, sin acento británico? ¿O si los Beatles hubieran hecho su propia versión, dirigida por Stanley Kubrick? Estas no son teorías de fans, son reales. Desde dedos rotos hasta castings que salieron mal, aquí tienes 25 datos salvajes de El Señor de los Anillos que nunca se suponía que conocieras. El fiasco de Frodo con Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal audicionó una vez para Frodo sin saber que necesitaba un acento británico. Peter Jackson quedó desconcertado y le preguntó a mitad de la audición, «Sabes que tienes que hacerlo con acento británico, ¿verdad?» Jake admitió después, «Nos dijeron que literalmente fue una de las peores audiciones». Gyllenhaal describió la experiencia como una comedia de errores y nunca recibió una llamada de regreso. Cage y Day-Lewis rechazaron a Aragorn. Antes de que Viggo Mortensen entrara en escena, tanto Nicolas Cage como Daniel Day-Lewis rechazaron el papel de Aragorn. Cage alegó obligaciones familiares, mientras que Day-Lewis lo rechazó varias veces. Peter Jackson quedó devastado, especialmente por Day-Lewis, cuya gravedad admiraba profundamente. Pero el destino tenía otros planes. Stuart Townsend fue despedido un día antes del rodaje. Stuart Townsend entrenó durante 2 meses como Aragorn, solo para ser despedido el día anterior al inicio del rodaje. «No tengo ningún buen sentimiento hacia esa gente», dijo después. Jackson quería a alguien mayor. Y el reemplazo de último minuto no fue otro que Viggo Mortensen. Sean Connery pudo haber ganado $400 millones como Gandalf. Connery rechazó a Gandalf porque no entendía el guión. ¿Lo que se perdió? Un acuerdo que ofrecía el 15% de la taquilla de la trilogía, más de $400 millones. Más tarde bromeó diciendo que incluso después de ver la película seguía sin entenderla. Christopher Lee hizo campaña para conseguir el papel. El único miembro del elenco que conoció a Tolkien, Christopher Lee, estaba obsesionado con participar en las películas. Incluso aceptó papeles de mago solo para demostrarse, incluido uno en el que se disfrazó, se tomó fotos y se las envió a Jackson diciendo, «Así es como me veo como mago, no lo olvides». Los Beatles querían hacer una película de Lottery. En los años 60, los Beatles propusieron seriamente una película de El Señor de los Anillos con Stanley Kubrick como director. Lennon quería interpretar a Gollum. Tolkien se negó a conceder los derechos, no queriendo que su obra se asociara con una banda pop. Y así, todo terminó. Ian McKellen y Elijah Wood nunca filmaron juntos. Debido a las diferencias de tamaño y al uso de la perspectiva forzada, Ian McKellen, Gandalf, reveló que en realidad nunca actuó en persona con Elijah Wood, Frodo. «Él era la parte principal, pero nunca podíamos estar juntos», dijo Ian. «La magia del cine lo hizo parecer perfecto. La batalla del abismo de Helm tardó 120 días en filmarse. Esta secuencia icónica tomó casi 4 meses de rodaje, todo de noche y bajo la lluvia». Jackson insistió en efectos prácticos y realismo, empujando al equipo a largas semanas frías y embarradas. Sigue siendo un referente en la filmación de batallas. El golpe en la cabeza de Gandalf no estaba en el guión. El momento en que Gandalf se golpea la cabeza con una viga en bolsón cerrado fue un accidente real. Ian McKellen siguió actuando y a Peter Jackson le gustó tanto que lo dejó en la película. Aragorn se rompió 2 dedos del pie al patear un casco. Ya lo has oído. Viggo patea un casco orco, cae de rodillas gritando porque se rompió 2 dedos del pie. Jackson lo dejó en el montaje final porque el dolor era real y perfecto para la escena. Viggo se astilló un diente y siguió filmando. Durante una escena de batalla, Viggo recibió un golpe en la boca y se astilló un diente. En lugar de detener el rodaje, fue al dentista en su descanso, se lo arregló y regresó a filmar más escenas ese mismo día. Orlando Bloom se rompió una costilla tras una caída.
Orlando Bloom se cayó de un caballo y un doble de riesgo aterrizó encima de él, fracturándole una costilla. Bromeó diciendo que fue el primer actor lesionado y fue objeto de burlas constantes por sus gestos dramáticos en el set. Sean Astin fue evacuado en helicóptero tras pisar vidrio. En la escena en la que Sam corre hacia el agua detrás de Frodo, Sean Astin pisó un enorme fragmento de vidrio. Atravesó la prótesis de pie hobbit y su pie real. Sangró tanto que tuvo que ser evacuado en helicóptero a un hospital. Las hojas que caían fueron pintadas a mano y soltadas por el equipo. En la escena del concilio de Elrond, las hojas caen suavemente para señalar el otoño. 6 miembros del equipo las dejaban caer desde lo alto del set, y cuando se marchitaban, pintaban otras nuevas a mano para que coincidieran. Los ojos estrellados de Galadriel se hicieron con luces navideñas. Los hipnóticos ojos de Cate Blanchett, como Galadriel, se iluminaron con un artilugio especial hecho, sí, con luces de Navidad. Creaba la ilusión de estrellas reflejadas en su mirada inmortal. Los guerreros de Rohan a menudo eran mujeres con barbas. Muchos de los jinetes de Rohan eran mujeres con barbas falsas. Algunas de las mujeres montaban mejor que los hombres, dijo Viggo Mortensen. Fue un casting práctico, y nadie lo notó. Viggo compró un caballo para la doble de Arwen. Jane Abbott, la doble de acción de Liv Tyler, creó un fuerte vínculo con el caballo que montaba. Cuando terminó la producción, Viggo Mortensen le compró el caballo como regalo. También compró otros 2 para sí mismo, porque es Aragorn en la vida real. La canción de Billy Boyd nació en un bar de karaoke. Los productores escucharon a Billy Boyd, Pippin, cantar en un bar de karaoke y quedaron tan impresionados que le pidieron que cantara en El Retorno del Rey. La escena inquietante de El borde de la noche se escribió para el guión usando letras de Tolkien. Boyd incluso compuso la melodía. Uno de los momentos más conmovedores de la trilogía nació de una diversión casual. Seguían filmando después de estrenarse la película. Sí, en serio. Incluso después de que El Retorno del Rey ganara múltiples Oscar, Jackson y el equipo seguían filmando escenas adicionales para la edición extendida, incluía partes de Los Senderos de los Muertos. Jackson se rió. Estábamos filmando escenas después de ganar mejor película. Fue surrealista. Los jinetes de Rohan eran en su mayoría verdaderos expertos en caballos. Muchos de los jinetes de Rohan fueron interpretados por auténticos aficionados a la equitación de Nueva Zelanda, incluidos clubes locales completos de jinetes. Jackson quería autenticidad tanto en la forma de montar como en las posturas de combate. Algunos extras incluso llevaron sus propios caballos. Más allá de las barbas falsas, sus habilidades a caballo eran 100% reales. Y se nota. Viggo Mortensen dormía en el bosque con su espada. Para mantenerse en personaje, Viggo a menudo dormía con el vestuario de Aragorn puesto, incluida su espada. Incluso la llevaba consigo por la ciudad entre tomas. Liv Tyler recordó una vez. Estaba almorzando y todavía sostenía a Andúril. Ese nivel de compromiso le dio a Aragorn su autenticidad ruda y vivida, y quizá hizo que Viggo resultara un poco intimidante fuera de cámara también. Ian McKellen lloró solo en un set con pantalla verde. Para las escenas que usaban perspectiva forzada o dobles digitales, McKellen a menudo filmaba solo frente a pantallas verdes. Durante un día especialmente difícil en El Hobbit, se dice que rompió a llorar diciendo, «No fue para esto que me hice actor». Más tarde se recompuso y terminó la escena, tal como lo haría Gandalf. Frodo originalmente mataba a Gollum en el Monte del Destino. En una versión anterior de El Retorno del Rey, Frodo empujaba a Gollum al abismo, un asesinato directo. Pero Jackson lo reconsideró después, diciendo que iba en contra de toda la filosofía moral de Tolkien. Volvieron a rodar el momento para que la caída de Gollum fuera accidental. Un último giro del destino, no una venganza. El sonido de los Uruk-hai fue creado por un estadio.
El aterrador cántico de los Uruk-hai en el abismo de Helm no se creó en un estudio. Provino de 25.000 aficionados en un partido de cricket en Nueva Zelanda, dirigidos por Jackson y los productores, quienes les hicieron gritar fonéticamente en lengua negra. Imagina ir a ver deporte y terminar formando parte de un ejército fantástico. Solo en la Tierra Media. Cate Blanchett usó tacones de discoteca para interpretar a Galadriel. Para lograr la altura majestuosa de Galadriel, Cate Blanchett usó plataformas de discoteca de 15 centímetros bajo sus túnicas élficas. El efecto era sutil, pero le dio la elegancia imponente necesaria para la Dama de Lothlórien. Es la táctica de batalla más glamorosa de toda la Tierra Media. El concilio de Elrond casi vuelve loco a Jackson. Con tantos personajes en una sola escena, el concilio de Elrond fue una pesadilla logística. Jackson tuvo que mantener las líneas de mirada correctas, asegurándose de que cada personaje mirara en la dirección adecuada, a pesar de que se filmaron con semanas de diferencia. La secuencia tardó mucho más de lo esperado y requirió múltiples regrabaciones, pero el resultado final se convirtió en una de las escenas más decisivas de la trilogía. Los jardines de Hobbiton se plantaron un año antes. Para que la comarca se sintiera realmente habitada, Jackson mandó plantar los jardines de Hobbiton un año completo antes del rodaje. Se cultivaron verduras reales, los árboles se envejecieron con pintura y pegamento, y la ropa de los hobbits colgó al aire durante meses. El resultado, el pueblo fantástico más auténtico de la historia del cine, y una atracción turística permanente en Matamata, Nueva Zelanda. El anillo único tuvo más de 40 versiones. No hubo un solo anillo para gobernarlos a todos. En realidad se fabricaron más de 40 versiones para distintos propósitos. Algunos eran gigantes para primeros planos, otros de goma para las escenas de acción, y uno incluso era magnético para esos icónicos golpes secos. Weta Workshop se aseguró de que cada destello del anillo luciera cinematográfico, sin importar el contexto. Cate Blanchett rodó todas sus escenas en solo 3 semanas. A pesar de la enorme presencia de Galadriel, Cate Blanchett filmó todas sus escenas de la trilogía en un frenético rodaje de apenas 3 semanas. El calendario ajustado se debió a compromisos en el extranjero. Más tarde dijo que la rapidez la ayudó a sentirse de otro mundo, porque siempre estaba un poco desorientada en el set, tal como podría estar un elfo inmortal. Viggo Mortensen casi fue despedido por ser demasiado serio. Tras sus primeros días de rodaje, algunos productores temían que Mortensen fuera demasiado intenso y sombrío. Rara vez salía del personaje e insistía en hacer escenas peligrosas. Pero Jackson lo defendió diciendo, «Eso no es un problema, eso es Aragorn». Al final, incluso el estudio admitió que no podían imaginar a nadie más en el papel. John Rhys Davies desarrolló una reacción severa a sus prótesis. Rhys Davies, Gimli, era alérgico al maquillaje usado para las prótesis de enano. El pegamento le provocaba ampollas y descamación en la piel, y solo podía rodar día por medio para recuperarse. «Pagué cada minuto en la silla de maquillaje», dijo. Más tarde rechazó volver para El Hobbit por esa razón. Andy Serkis cobró menos que los extras al principio. Como Gollum se consideraba un papel de voz, Serkis ganaba inicialmente mucho menos que los actores de fondo. No fue hasta que Jackson insistió en la captura de interpretación que se renegoció su contrato. El descuido desató un debate en Hollywood sobre cómo debían acreditarse las actuaciones digitales. Y Serkis quedó en el centro de un movimiento que cambió las normas de la industria. Orlando Bloom fue elegido 2 días después de graduarse de la escuela de teatro solo 48 horas. Después de terminar la escuela de arte dramático, Orlando Bloom fue elegido como Legolas. No tenía créditos cinematográficos y acababa de recuperarse de una grave lesión de espalda. El papel lo convirtió en un ícono global casi de la noche a la mañana. De cero a príncipe elfo en menos tiempo del que se tarda en llegar a Rivendell. Y ahí lo tienes. 25 datos que descorren el telón de una de las trilogías más queridas de todos los tiempos.
Desde dedos rotos y balrogs de ping-pong hasta papeles casi perdidos y reescrituras de último minuto, El Señor de los Anillos fue una aventura salvaje incluso detrás de cámaras. ¿Cuál fue el dato que más te sorprendió? Deja un comentario, dale like y compártelo con tu comunidad. El viaje no termina aquí.